La Tierra hace 114 millones de años, una mañana poco después del amanecer, la primera flor que ha aparecido en el planeta se abre para recibir los rayos de sol. Antes de este histórico acontecimiento que anuncia una transformación evolutiva en la vida de las plantas, el planeta ya ha estado cubierto de vegetación durante millones de años. Probablemente no sobrevivió mucho tiempo, y las flores seguirían siendo fenómenos raros y aislados, ya que las condiciones todavía no debían de ser favorables para una floración generalizada. Pero un día se alcanzó un umbral crítico y de pronto hubo una explosión de colores y aroma por todo el planeta si hubiera habido allí una conciencia capaz de percibirla. Mucho tiempo después, esos seres delicados y fragantes que llamamos flores iban a desempeñar un papel esencial en la evolución de la conciencia en otra especie. Los humanos se iban a sentir cada vez más atraídos y fascinados por ellas. A medida que se desarrollaba la conciencia de los seres humanos, es muy probable que las flores fueran las primeras cosas que valoraron sin que tuvieran un propósito utilitario para ellos. Es decir, sin estar relacionada en modo alguno con la supervivencia. Sirvieron de inspiración a incontables artistas, poetas y místicos. Jesús nos dice que nos fijemos en las flores y aprendamos de ellas a vivir. Se dice que Buda dio una vez un sermón silencioso, levantando una flor y mirándola. Al cabo de un rato, uno de los presentes, un monje llamado Mahakasyapa, empezó a sonreír. Dicen que fue el único que comprendió el sermón. Según la leyenda, aquella sonrisa, es decir, aquella comprensión, fue transmitida por 28 maestros y mucho después dio origen al Zen. La belleza de una flor podría despertar a los humanos, aunque fuera brevemente, a la belleza que forma parte esencial de su ser más íntimo, de su verdadera naturaleza. El primer reconocimiento de la belleza fue uno de los hechos más importantes en la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están intrínsecamente relacionados con ese reconocimiento. Sin que nos diéramos plena cuenta de ello, las flores se iban a convertir para nosotros en una expresión de lo más elevado, lo más sagrado, y en última instancia, lo que no tiene forma que hay dentro de nosotros. Las flores más efímeras, más etéreas y más delicadas que las plantas de las que brotan, iban a ser mensajeros de otro reino, un puente entre el mundo de las formas físicas y el de lo que no tiene forma. No solo tenían un aroma delicado y agradable para los humanos, sino que además aportaban una fragancia del reino del espíritu. Utilizando la palabra iluminación en un sentido más amplio que el aceptado normalmente, podríamos considerar que las flores son iluminación de las plantas. Se puede decir que cualquier forma de vida, en cualquiera de los reinos, mineral, vegetal, animal o humano, puede experimentar la iluminación. No obstante, es un fenómeno extremadamente raro, ya que es más que un progreso evolutivo. Implica también una discontinuidad en el desarrollo, un salto a un nivel de existencia totalmente diferente y, lo que es más importante, una disminución de la materialidad. ¿Qué podía ser más pesado e impenetrable que una roca, la más densa de todas las formas? Y, sin embargo, algunas rocas experimentan un cambio en su estructura molecular, se convierten en cristales y de este modo se vuelven transparentes a la luz. Algunos carbones, sometidos a calor y presión inconcebibles, se convierten en diamantes y algunos minerales pesados se transforman en piedras preciosas. Casi todos los reptiles que se arrastran, las criaturas más pegadas a la tierra, han permanecido sin cambios durante millones de años, pero otros desarrollan plumas y alas y se transforman en aves, desafiando a la fuerza de la gravedad que los había tenido sometidos durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar mejor o a caminar, sino que trascendieron por completo el reptar y el caminar. Desde tiempos inmemorables,
Las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Como todas las formas de vida, son, por supuesto, manifestaciones temporales de la vida única subyacente, de la conciencia única. Su significado especial y la razón de que los humanos sientan tal fascinación y afinidad por ellas se puede atribuir a su condición etérea. En cuanto hay cierto grado de presencia en las percepciones de los seres humanos, de atención quieta y alerta, estos pueden sentir la divina esencia de la vida, la conciencia o espíritu que vive dentro de toda criatura, de toda forma de vida, y reconocerla como la misma cosa que su propia esencia, y por lo tanto amarla como a sí mismos. Pero hasta que esto sucede, la mayoría de los humanos solo ve las formas exteriores, sin ser conscientes de la esencia interior, como tampoco son conscientes de su propia esencia, y solo se identifican con su forma física y psicológica. Sin embargo, en el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o un pájaro, hasta una persona con poca o ninguna presencia puede sentir de vez en cuando que ahí hay algo más que la mera existencia física de esa forma. Sin saber que esa es la razón por la que se siente atraído, por la que siente una afinidad con esa forma. Debido a su naturaleza etérea, su forma oculta el espíritu que vive dentro en menor medida que en el caso de otras formas de vida. La excepción son todas las formas de vida recién nacidas, bebés, cachorros, gatitos, corderitos, etc. Son frágiles, delicados, todavía no están firmemente establecidos en la materia. A través de ellos brilla una inocencia, una dulzura y belleza que no son de este mundo. Gustan hasta a los humanos relativamente insensibles. Así pues, cuando estás alerta y contemplas una flor, un cristal o un pájaro sin nombrarlo mentalmente, se convierte en una ventana para ver lo que no tiene forma. Hay una apertura interior, por pequeña que sea, al reino del espíritu. Por eso, estas tres formas de vida, iluminadas, han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde los tiempos más antiguos. Por eso, por ejemplo, la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo, y un ave blanca, la paloma, representa el Espíritu Santo del cristianismo. Han estado preparando el terreno para el profundo cambio de la conciencia planetaria que está destinado a producirse en la especie humana. Este es el despertar espiritual que estamos empezando a presenciar ahora. ¿Está preparada la humanidad para una transformación de la conciencia? Un florecimiento interior tan radical y profundo que, comparado con él, la floración de las plantas, por mucha que sea su belleza, es solo un pálido reflejo. ¿Pueden los seres humanos perder la densidad de sus estructuras mentales condicionadas y llegar a ser como cristales o piedras preciosas, transparentes a la luz de la conciencia, por así decirlo? ¿Pueden oponerse al tirón gravitatorio del materialismo y la materialidad y elevarse por encima de la identificación con la forma que sujeta al ego y los condena a ser prisioneros dentro de su propia personalidad? La posibilidad de esta transformación ha sido el mensaje central de las grandes enseñanzas de los sabios de la humanidad. Los mensajeros, Buda, Jesús y otros, no todos conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad. Fueron precursores, seres escasos y preciosos. En aquel tiempo todavía no era posible un florecimiento general, y su mensaje fue casi siempre incomprendido y con frecuencia tergiversado. Desde luego, no transformó el comportamiento de la humanidad, excepto en una pequeña minoría de personas. ¿Está la humanidad más preparada ahora que en tiempos de aquellos primeros maestros? ¿Por qué habría de ser así? ¿Qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, para provocar o acelerar este cambio interior? ¿Qué es lo que caracteriza el antiguo estado de conciencia, centrado en el ego,
¿Y qué señales permiten reconocer la nueva conciencia emergente? Cuando reconoces la inconsciencia que hay en ti, lo que hace posible esa nueva conciencia es precisamente la conciencia emergente, al despertar. No puedes luchar contra el ego y ganar, como no puedes luchar contra la oscuridad. Lo único necesario es la luz de la conciencia. Tú eres esa luz. Si examinamos más a fondo las antiguas religiones y tradiciones espirituales de la humanidad, descubriremos que bajo las muchas diferencias superficiales hay dos visiones centrales en las que casi todas están de acuerdo. Las palabras que utilizan para describir estas visiones difieren, pero todas apuntan a una verdad fundamental que es doble. La primera parte de esta verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un fuerte elemento de lo que podríamos llamar disfunción e incluso locura. Ciertas enseñanzas fundamentales del hinduismo son probablemente las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La llaman Maya, el velo del engaño. Ramana Maharshi, uno de los más grandes sabios indios, lo dice sin tapujos. La mente es Maya. El budismo utiliza palabras diferentes. Según Buda, la mente humana en estado normal genera dukkha, que se puede traducir como sufrimiento, insatisfacción o simplemente desdicha. Y ello construye una característica de la condición humana. Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, dice Buda, encontrarás dukkha, y tarde o temprano se manifestará en toda situación. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el del pecado original. Pecado es una palabra que se ha malentendido y malinterpretado muchísimo. Traducida directamente del griego antiguo en el que está escrito el Nuevo Testamento, pecar significa fallar en un objeto, como un arquero que no da en el blanco. De modo que pecar significa no acertar con el sentido de la existencia humana. Significa vivir torpemente, ciegamente, y como consecuencia sufrir y causar sufrimientos. Una vez más, la palabra, despojada de su bagaje cultural y sus malas interpretaciones, señala la disfunción inherente en la condición humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes de música, literatura, pintura, arquitectura y escultura. En tiempos más recientes, la ciencia y la tecnología han traído cambios radicales en nuestra manera de vivir y nos han permitido hacer y crear cosas que se habrían considerado milagros hace solo 2 siglos. No cabe duda, la mente humana es muy inteligente, pero esa misma inteligencia está viciada por la locura. La ciencia y la tecnología han magnificado el impacto destructivo que la disfunción de la mente humana ejerce sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los humanos mismos. Por eso es en la historia del siglo XX donde resulta más evidente esa disfunción, esa locura colectiva. Un factor adicional es que esta disfunción se está intensificando y acelerando. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Las guerras destructivas y crueles, motivadas por el miedo, la codicia y el ansia de poder, habían sido habituales durante toda la historia humana. Lo mismo que la esclavitud, la tortura y la violencia general infligida por motivos religiosos e ideológicos. Los humanos habían sufrido más a manos de otros humanos que por desastres naturales. Pero para 1914, la inteligentísima mente humana no solo había inventado el motor de combustión interna, sino también las bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases venenosos. La inteligencia al servicio de la locura. En la estática guerra de trincheras en Francia y Bélgica perecieron millones de humanos para ganar unos pocos kilómetros de barro. Cuando terminó la guerra en 1918, los supervivientes miraron con horror e incomprensión la devastación que había quedado. 10 millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados o desfigurados.
Nunca antes habían sido tan destructivos, tan claramente visibles los efectos de la locura humana. Pocos sospechaban que aquello no era más que el principio. A finales del siglo, el número de personas que habían sufrido una muerte violenta a manos de sus congéneres ascendía a más de 100 millones. No solo murieron en guerras entre naciones, sino también en extremismos masivos y genocidios, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin, o los indecibles horrores del Holocausto en la Alemania nazi. También murieron en incontables conflictos internos de menor envergadura, como la Guerra Civil Española o el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, que asesinó a una cuarta parte de la población de este país. Basta con mirar las noticias diarias en la televisión para darnos cuenta de que la locura no ha remitido, que continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes que los humanos están infligiendo a otras formas de vida y al planeta mismo. La destrucción de los bosques que producen oxígeno y de otras especies animales y vegetales, el maltrato de los animales en las granjas industriales, el envenenamiento de los ríos, los océanos y el aire, impulsados por la codicia, ignorantes de su conexión con la totalidad, los humanos persisten en una conducta que, si continúa sin control, no puede dar como resultado más que su propia destrucción. Las manifestaciones colectivas de la locura instalada en el fondo de la condición humana constituyen la mayor parte de la historia del hombre. Esta es, en gran medida, una historia de locura. Si la historia de la humanidad fuera el historial clínico de un solo ser humano, el diagnóstico tendría que ser delirios paranoicos crónicos, propensión patológica a cometer asesinatos y actos de extrema violencia y crueldad contra los que percibe como enemigos, que son su propia inconsciencia proyectada hacia afuera. Locura criminal con breves intervalos de lucidez. El miedo, la codicia y el ansia de poder son las fuerzas psicológicas motivadoras, no solo de la guerra y la violencia entre naciones, tribus, religiones e ideologías, sino también de los incesantes conflictos de las relaciones personales. Provocan una distorsión en tu percepción de otras personas y de ti mismo. Por su causa, malinterpretas todas las situaciones, lo que da lugar a acciones mal dirigidas, pensadas para liberarte del miedo y satisfacer tus necesidades de más, un pozo sin fondo que jamás se puede llenar. Sin embargo, es importante darse cuenta de que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que estamos hablando, sino el producto de la disfunción, que es engaño colectivo profundamente arraigado en la mente de todo ser humano. Muchas enseñanzas espirituales nos dicen que nos liberemos del miedo y el deseo, pero estas prácticas espirituales no suelen tener éxito. No han ido a la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el ansia de poder no son los factores causantes primarios. Procurar ser una persona buena, o mejor, parece una cosa recomendable y noble, pero es una empresa que no puede salirte bien a menos que haya un cambio en la conciencia. La razón de ello es que dicho intento forma parte de la misma disfunción. Es una forma más sutil y elevada de autoexaltación, de deseo de más, un reforzamiento de la propia identidad conceptual. No te vuelves bueno a base de intentar ser bueno, sino permitiendo que emerja esa bondad, pero solo puede emerger si cambia algo fundamental en tu estado de conciencia. La historia del comunismo, inspirado originalmente por nobles ideales, ilustra claramente lo que ocurre cuando la gente intenta cambiar la realidad exterior, crear un nuevo mundo, sin un cambio previo de su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tener en cuenta el programa de disfunción que todo ser humano lleva dentro, que es el ego. La mayoría de las religiones y tradiciones espirituales antiguas
comparten una revelación común. Esta revelación dice que nuestro estado de mente normal está estropeado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta revelación sobre la naturaleza de la condición humana, lo que podríamos llamar la mala noticia, surge una segunda revelación, la buena noticia de la posibilidad de una transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas hindúes y a veces también en el budismo, a esta transformación se la llama iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación y en el budismo es el final del sufrimiento. Liberación y despertar son otras palabras empleadas para describir esta transformación. El mayor logro de la humanidad no son sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino el reconocimiento de su propia disfunción, de su propia locura. En el lejano pasado, este reconocimiento ya lo habían logrado unos pocos individuos. Un hombre llamado Gautama Siddhartha, que vivió hace 2600 años en la India, fue tal vez el primero que lo vio con absoluta claridad. Más adelante se le aplicó el título de Buda. Buda significa el iluminado. Aproximadamente en la misma época apareció en China otro de los primeros maestros iluminados de la humanidad. Se llamaba Lao Tse. Dejó constancia de sus enseñanzas en uno de los libros espirituales más profundos que jamás se han escrito, el Tao Te Ching. Reconocer la propia locura es, por supuesto, el principio de la cordura, el comienzo de la curación y la trascendencia. Una nueva dimensión de conciencia había empezado a emerger en el planeta, una primera floración tentativa. Entonces, aquellos individuos excepcionales hablaron a sus contemporáneos. Les hablaron de pecado, de sufrimiento, de autoengaño. Les dijeron: mirad cómo vivís, mirad lo que estáis haciendo, el sufrimiento que creáis. Y entonces les indicaron la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva que es la existencia humana normal. Les enseñaron el camino. El mundo todavía no estaba preparado para ellos, pero aún así constituyeron una parte vital y necesaria del despertar humano. Como era inevitable, fueron mal entendidos en general por sus contemporáneos y por las generaciones siguientes. Sus enseñanzas, aunque eran a la vez simples y profundas, se tergiversaron y malinterpretaron, en algunos casos ya desde que sus discípulos las pusieron por escrito. A lo largo de los siglos se les añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales y que era un reflejo de un malentendido fundamental. Algunos de los maestros acabaron ridiculizados, vilipendiados o asesinados. Otros llegaron a ser adorados como dioses. Las enseñanzas que indicaban el camino para escapar de la disfunción de la mente humana, la manera de salir de la locura colectiva, quedaron tergiversadas y se convirtieron en parte de la locura. Y así, en gran medida, las religiones se convirtieron en fuerzas divisorias, en lugar de ser unificadoras. En lugar de traer el final de la violencia y el odio mediante la comprensión de la unidad fundamental de toda la vida, trajeron más violencia y odio, más divisiones entre la gente y entre las diferentes religiones, e incluso dentro de una misma religión. Se convirtieron en ideologías, sistemas de creencias con los que la gente podía identificarse y de ese modo realizar su falso sentido del yo. Por medio de ellas podían demostrar que ellos tenían razón y los demás estaban equivocados, y así definir su identidad en función de sus enemigos, los otros, los no creyentes o malos creyentes, a los que con frecuencia mataban por considerarse justificados para ello. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Lo eterno, lo infinito, lo innombrable quedó reducido a un ídolo mental en el que había que creer y al que se debía adorar como mi Dios o nuestro Dios. Y sin embargo, a pesar de todos los actos de locura perpetrados en nombre de la religión, la verdad que ellos señalaron sigue brillando en el núcleo de las religiones. Todavía brilla, aunque sea débilmente, a través de capas y capas de tergiversión y malas interpretaciones. Pero es improbable que puedas percibirla ahí,
a menos que hayas tenido ya, como mínimo, una vislumbre de esa verdad dentro de ti mismo. A lo largo de la historia, siempre ha habido unos pocos individuos que experimentaban un cambio de conciencia y de ese modo hacían realidad dentro de sí mismos eso a lo que apuntan todas las religiones. Para describir esa verdad no conceptual, utilizaron los marcos conceptuales de sus propias religiones. Por medio de algunos de estos hombres y mujeres, en todas las religiones importantes se desarrollaron escuelas o movimientos que representaban no solo un redescubrimiento, sino en algunos casos una intensificación de la luz de la enseñanza original. Así fue como surgieron el gnosticismo y el misticismo en el cristianismo antiguo y medieval, el sufismo en la religión islámica, el hasidismo y la cábala en el judaísmo, el Advaita Vedanta en el hinduismo, el Zen y el Dzogchen en el budismo. Casi todas estas escuelas eran iconoclastas. Prescindieron de las capas y más capas de conceptualización amortecedora y estructuras mentales de creencias. Y por esta razón, casi todas ellas fueron miradas con recelo y a veces con hostilidad por las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de la corriente religiosa principal, sus enseñanzas hacían hincapié en la comprensión y la transformación interior. Gracias a estas escuelas y movimientos esotéricos, las principales religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales. Aunque en la mayoría de los casos, solo una pequeña minoría de la gente tenía acceso a ellas. Su número nunca fue lo suficientemente grande para ejercer un efecto significativo en la profunda inconsciencia colectiva de la mayoría. Con el tiempo, incluso algunas de estas escuelas se volvieron demasiado rígidas, formalizadas o conceptualizadas para seguir siendo eficaces. Cuando una forma individual de vida o una especie se enfrenta a una crisis radical, cuando el antiguo modo de estar en el mundo, de interactuar con los demás y con el reino de la naturaleza ya no funciona, cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas que parecen insuperables, o bien muere o se extingue, o bien se alza por encima de las limitaciones, de su condición mediante un salto evolutivo. Se cree que las primeras formas de vida de este planeta evolucionaron en el mar. Cuando todavía no existían animales en tierra firme, el mar estaba ya rebosante de vida. Entonces, en cierto modo, una de las criaturas marinas empezó a aventurarse en la tierra seca. Puede que al principio se arrastrara unos pocos centímetros y después, agotada por el enorme tirón gravitatorio del planeta, regresara al agua donde la gravedad es casi inexistente y donde podía vivir con mucha más facilidad. Y después lo volvió a intentar una y otra vez y al cabo de mucho tiempo se adaptó a vivir en la tierra. Le crecieron patas en lugar de aletas, pulmones en lugar de branquias. Parece improbable que una especie se aventure en un ambiente tan ajeno y experimente una transformación evolutiva, a menos que se vea obligado a hacerlo por alguna situación de crisis. Puede que una extensa zona de mar quedara aislada del océano principal y que el agua fuera retrocediendo poco a poco durante miles de años y obligara a los peces a abandonar su hábitat y evolucionar. Responder a una crisis radical que pone en peligro nuestra supervivencia. Ese es ahora el reto al que se enfrenta la humanidad. La disfunción de la mente humana centrada en el ego, reconocida hace ya más de 2500 años por los antiguos maestros y ahora magnificada por la ciencia y la tecnología, está poniendo en peligro por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco, la transformación de la conciencia humana, también planteada por los antiguos maestros, no era más que una posibilidad, reconocida por unos pocos individuos aquí y allá, independientemente de sus marcos culturales o religiosos. No se dio un florecimiento general de la conciencia humana, porque todavía no era imperativo. Una parte importante de la población mundial
Se dará cuenta muy pronto, si no se ha dado cuenta ya, de que la humanidad se enfrenta a una disyuntiva tajante: evolucionar o morir. Un porcentaje de la humanidad, todavía relativamente pequeño, pero en rápido crecimiento, está experimentando ya en su interior la descomposición de los viejos patrones mentales del ego y la emergencia de una nueva dimensión de conciencia. Lo que está surgiendo ahora no es un nuevo sistema de creencias, una nueva religión, ideología espiritual o mitología. Estamos llegando al final, no solo de las mitologías, sino también de las ideologías y los sistemas de creencias. El cambio va más allá del contenido de tu mente, más allá de tus pensamientos. De hecho, la parte esencial de la nueva conciencia es la trascendencia del pensamiento. La nueva capacidad de elevarse por encima del pensamiento, de hacer realidad una dimensión dentro de ti mismo que es infinitamente más vasta que el pensamiento. Entonces, ya no derivas tu identidad, tu sentido de quién eres, del incesante flujo de pensamiento que en la vieja conciencia creías que eras tú. Qué liberación darse cuenta de que no somos esa voz en la cabeza. Pero entonces, ¿quién soy? Soy el que ve eso, la conciencia que es anterior al pensamiento, el espacio en el que tiene lugar el pensamiento, o la emoción, o la percepción sensorial. El ego no es más que esto, la identificación con la forma, lo que básicamente significa formas de pensamiento. Si el mal tiene alguna realidad, y tiene una realidad relativa, no absoluta, la siguiente también es su definición, la completa identificación con la forma, formas físicas, formas de pensar, formas emocionales. El resultado es una total inconsciencia de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todos los otros y también con la fuente. Este olvido es el pecado original, el sufrimiento, el autoengaño. Cuando esta falsa ilusión de ser algo completamente aparte sirve de base y gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿qué clase de mundo estamos creando? Para encontrar la respuesta, observa cómo se relacionan los humanos unos con otros. Lee un libro de historia o mira los telediarios. Si las estructuras de la mente humana permanecen inalteradas, siempre acabaremos recreando básicamente el mismo mundo, los mismos males, la misma disfunción. ¿Tienes una sensación constante de ser menos valioso que otros? ¿No te sientes a gusto contigo mismo? Entonces, sinceramente, te recomiendo escuchar mi curso 15 claves para una autoestima indestructible, en el cual te guiaré paso a paso para descubrir la felicidad donde siempre ha estado, en tu interior. Haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice acceso al curso, que te llevará al vídeo de mi testimonio, donde te mostraré las 15 claves. Te contaré cómo sané mi autoestima y cómo tú también puedes lograrlo. Esto ha sido parte del libro Un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo en las redes sociales y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios: mi conciencia está floreciendo, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí.